Bienvenidos a este video que se titula La racionalidad de creer en Jesús y en sus enseñanzas. En el primer video que hice, que se titula ¿Existe Dios?, expuse razones por las cuales podemos conocer con certeza absoluta que hemos sido creados y que es racional creer en la existencia de Dios. En el segundo video que hice, que se titula Implicancia de la existencia de Dios, expliqué cómo comprender que hemos sido creados y comprender el poder mostrado por Dios al crearnos hace racional que seamos agradecidos, que amemos a Dios y que pensemos bien de Dios. Y que ello implica que debemos amar a las demás personas y que debemos buscar la virtud. Y que debemos pensar que en la medida que esté dentro de sus posibilidades, Dios nos va a dar vida después de la muerte y que va a compensar en esa vida a los que más sufrieron en esta vida sin su culpa y a los que menos recibieron. Y hace 2000 años vivió un hombre que enseñó precisamente esto, que enseñó que debemos amar a Dios, que Dios nos ama, que debemos amar a Dios, que debemos procurar ser justos y misericordiosos, humildes, mansos, tolerantes, que debemos procurar ser no juzgadores, autocríticos, que debemos procurar buscar el perdón y perdonar, y que debemos procurar hacer el mayor bien que podamos en esta vida con los medios que contamos gracias a Dios que nos dio esta existencia y que creó este mundo. Y ese hombre llamado Jesús enseñó que Él era Dios que se hizo hombre para venir al mundo para hacer mucho bien, para dar mucho fruto y para dejarnos con su vida ejemplar y con sus enseñanzas conocimientos fundamentales para el bien y para la felicidad de los hombres en este mundo, en esta vida y en la próxima que anunció. Y para hacer que ese conocimiento llegue a la mayor cantidad de gente posible, Él tuvo discípulos, enseñó a mucha gente y especialmente escogió, preparó y acreditó públicamente a 12 discípulos para que fueran sus testigos, para que den testimonio, para que digan cómo vivió y qué dijo. Y ellos lo hicieron y tuvieron a su vez discípulos y dejaron su testimonio y nos dejaron su testimonio que está bien preservado en los evangelios. Y en ese testimonio, estos testigos nos dicen que Jesús hizo milagros que solo Dios puede hacer. Como por ejemplo convertir agua en vino, como caminar sobre las aguas, como curar a enfermos, curar ciegos, curar un ciego de nacimiento, resucitar muertos. Incluso dieron testimonio de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y gracias a Jesús, un 32% de la población del mundo cree en Jesús y en sus enseñanzas, y cree que está obligado frente a Dios a buscar la virtud, a amar a todas las personas. No hace falta, creo, que explique cuán importante es para el mundo, cuánto bien, cuán bueno es para el mundo tener la mayor cantidad de gente posible que crea que debe buscar el bien, que debe amar a las demás personas, especialmente que está obligado frente a Dios a hacerlo. Y no hace falta que explique cuán importante es el optimismo y la esperanza, y cuánto optimismo y cuánta esperanza da el mensaje o la enseñanza de Jesús, que nos confirmarían que hay vida después de la muerte, que Dios premiará a los que vivan bien y a los que hagan sacrificio en esta vida por hacer el bien, y que compensará a los que menos recibieron y a los que más sufrieron en esta vida sin su culpa. Y no hace falta que explique cuán importante es este logro, cuán grande es esta hazaña que hizo Jesús viviendo en forma humilde, sin poder político y sin riquezas, y sin la tecnología con la que contamos en la actualidad, que facilita tanto la comunicación y la difusión del conocimiento. Voy a explicar en este video por qué es racional o razones por las cuales es racional creer en Jesús y en sus enseñanzas, por qué es tan importante e imperioso que estudiemos acerca de Jesús, que aprendamos acerca de Jesús a través de las fuentes cristianas, porque estas son las mejores fuentes para estudiar a Jesús. Y luego voy a hablar acerca de fuentes no cristianas que confirman su existencia histórica
y además confirman hechos que son relevantes también para decidir creer en Jesús a partir de esas fuentes. Es racional creer en Jesús y en sus enseñanzas porque nada se oponen a la razón sus enseñanzas. Y no se opone a la razón el hecho de que Dios se haga hombre ni que haga milagros. De hecho, considero contrario a la razón creer que Dios nos creó, que creó el mundo y que no puede hacer milagros y que no puede hacerse hombre. La segunda razón por la cual es racional, y esta probablemente es la más importante, es la racionalidad, la veracidad, la cantidad de verdad que contienen sus enseñanzas, su sabiduría, la sabiduría que contienen y la bondad que tienen. Y la tercera razón son los milagros, porque es racional creer que hizo milagros y es racional creer que es Dios hecho hombre, Jesús es Dios hecho hombre si hizo los milagros que hizo. Y es racional creer que hizo los milagros por dos razones también. Es racional creer que hizo los milagros porque contamos con testimonio, con testigos que nos dicen que lo vieron. Y es racional creer en testimonio. Y esos testigos son de la más alta calidad humana y son testigos directos, es decir, que son muy buenos testigos. Y la otra razón por la cual es racional creer que hizo los milagros es la rápida difusión del cristianismo entre los judíos. Los judíos no habrían creído en una persona que alegaba ser el Mesías si no hubiera hecho milagros, como los que los evangelios dicen que Jesús hizo. La gran cantidad de personas que cree en Jesús y en sus enseñanzas, la trascendencia de estas enseñanzas, de sus enseñanzas, que nos confirmarían, que nos probarían que habrá vida después de la muerte, que Dios nos va a dar vida después de la muerte y que compensará en esa vida a los que más sufrieron y a los que menos recibieron en esta vida, y que premiará a las personas que vivan conforme Jesús enseñó y no a las personas que hará justicia con las personas que no lo hagan. Y el gran bien que hizo Dios, que hizo Jesús en este mundo, hacen imperioso que las personas procuren determinar si es verdad que Jesús era Dios, si sus enseñanzas son verdaderas, a través de fuentes cristianas. Hacen imperioso el estudio de las fuentes cristianas. Pero además contamos con fuentes no cristianas a las que me voy a referir, que no solo confirman la existencia histórica de Jesús, sino que confirman hechos que son fundamentales y que facilitan determinar ello, creer en Jesús y en sus enseñanzas. Tal vez la fuente no cristiana más importante es la de Tácito, Cornelio Tácito, que fue un historiador romano considerado uno de los historiadores más precisos de la antigüedad y que fue además nada menos que cónsul, senador y gobernador de Roma, que escribió varias obras, entre las cuales una es Los Anales, y en ella él dice lo siguiente acerca de Jesús. En consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables. A continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendiar la ciudad como por su odio contra la humanidad. Cornelio Tácito no solo fue un historiador muy importante de Roma, sino que además fue
vivió entre los años 50 y 120 después de Cristo. Es decir, él fue muy cercano a Jesús y contemporáneo a los discípulos de Jesús. Y no solo confirmó la existencia histórica de Jesús y el hecho que fue ejecutado por romanos, por un procurador romano, sino que ubica en espacio y en tiempo a Roma y aporta otros hechos muy importantes. Ubica en tiempo porque nos dice que fue ejecutado por Poncio Pilato, un procurador de Roma, en tiempos del emperador Tiberio. Se tiene certeza de que Poncio Pilato fue procurador hasta el año 36 después de Cristo. Es decir, nos está diciendo que fue ejecutado antes del 36 después de Cristo, entre el 26 y el 36 después de Cristo. Y también sabemos que Tiberio fue emperador hasta el año 37. Y nos ubica en espacio porque nos dice que la religión cristiana comenzó en Judea y que luego se extendió en Roma. Y nos dice que poco tiempo después de la muerte de Jesús, de la ejecución de Jesús, ya había una importante comunidad de cristianos en Roma, porque lo ubica en tiempos del incendio de Roma, que fue en el 64 después de Cristo. Es decir, que Cornelio Tácito nos está dando información fundamental. Y es muy interesante prestar atención a la palabra superstición que utiliza para hacer referencia al cristianismo, porque esta palabra se condice con una religión que enseñara que Jesús era Dios hecho hombre y que hizo milagros. Otra fuente no cristiana muy importante es la que podemos encontrar en el Talmud judío, que son compilaciones de discusiones rabínicas acerca de las leyes judías, las tradiciones, las costumbres y otros temas. Hay varias referencias, habría varias referencias en el Talmud acerca de Jesús. Una de esas referencias se ubica entre compilaciones que se efectuaron entre los años 70 y 200 después de Cristo, que dice, que es llamada Sanedrín 43a, que dice lo siguiente: en la noche de Pascua Jesús fue colgado. Por 40 días antes de que su ejecución tuviera lugar, un emisario se mandó y gritó: él está yendo para ser apedreado porque practicó brujería e instigó a Israel a la apostasía. Pero como nada se dijo en su favor, fue colgado en la noche de Pascua. Esta referencia confirma que Jesús fue ejecutado en una Pascua, como dicen los evangelios, y además la referencia a la brujería y a la apostasía se condicen con un evangelio que enseñara, con que Jesús haya enseñado que era Dios y que haya enseñado que era el Mesías, y un evangelio que no estuviera limitado a constituir una enseñanza, una doctrina moral nomás. La otra referencia que considero muy importante es una carta que envía Plinio el joven, procónsul de Bitinia, al emperador Trajano, que incluso es respondida por el emperador Trajano, y que dice lo siguiente: Señor, es mi constante método recurrir a ti para la resolución de todas mis dudas. Mientras tanto, he tomado este camino acerca de aquellos que han sido traídos ante mí como cristianos. Yo les pregunté si eran cristianos o no. Si ellos confesaron que eran cristianos, les pregunté nuevamente y una tercera vez, entremezclando amenazas entre las preguntas. Si ellos perseveraban en sus confesiones, yo ordené que fueran ejecutados, porque no dudé que sus confesiones, fueran de cualquier tipo que fueran, esa positiva e inflexible obstinación merecía ser castigada. De cualquier forma, ellos me aseguraron que la principal de sus faltas o de sus errores fue esto: que ellos iban en un día determinado a encontrarse antes de que hubiera luz y cantar himno a Jesús como a un Dios alternadamente, y obligarse a sí mismos por un sacramento, un juramento de no hacer nada que fuera malo, que no cometerían ningún robo ni pillaje o adulterio, que no faltarían a sus promesas o desconocerían lo que fue dado en depósito a ellos cuando les fuera requerido en devolución. Luego de lo cual era su costumbre partir y reunirse nuevamente para una comida común e inocente que dejaron de hacer en virtud
de ese edicto que yo publiqué a tu requerimiento, por el cual he prohibido esas convocatorias. Estas indagatorias me hicieron pensar que era necesario averiguar mediante tormentos cuál era la verdad, lo cual hice a 2 sirvientas mujeres, que eran llamadas ministras, pero aún así no descubrí más que ellas eran adictas a una mala y extravagante superstición. Para estar seguro, los templos que estaban casi abandonados comienzan ya a ser frecuentados y las solemnidades sagradas hace tiempo interrumpidas comienzan a ser revividas. Los sacrificios comienzan a vender bien en todos lados, para los cuales pocos compradores aparecían, por lo cual es fácil suponer cuán grande multitud de personas puede ser corregida si hay lugar para arrepentimiento. Esta fuente no cristiana habla de cristianos que corresponde aproximadamente al año 113 después de Cristo, habla de cristianos que creían que Jesús era Dios y que hablan de la gran moralidad de las enseñanzas de Jesús y que seguían los cristianos. Hay otras fuentes no cristianas de mucho valor, como Suetonio, Talus, Josefo, entre otros, y que en algunos casos aportan elementos para la confirmación de la existencia histórica de Jesús y en otro caso confirman hechos respecto de los cuales los testimonios, las fuentes cristianas, como los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, dan testimonio. Espero que no se pierdan la oportunidad, que se regalen la oportunidad de estudiar a Jesús a través de las fuentes cristianas. No hay nada más importante que podamos hacer los hombres en esta vida. Es algo que no debemos perdernos. Y espero que les haya gustado el video y que no dejen de buscar y estén atentos a los próximos videos que voy a hacer y que me busquen en las redes sociales. Muchas gracias por haber visto el video y hasta el próximo.